A continuación tenemos el siguiente ejercicio del capítulo 13, el cual nos dice, si el flujo que enlaza una bobina en 75 vueltas cambia la tasa de 3 Weber sobre segundo, ¿cuál es el voltaje en la bobina? El voltaje en la bobina. Bien, entonces empleamos la fórmula del voltaje inducido, el cual nos dice el número de vueltas por la tasa de cambio de flujo. Entonces, como dato ya tenemos el número de vueltas y la tasa de cambio de flujo. Multiplicamos las 75 vueltas por los 3 Weber sobre segundo, lo cual nos da un resultado de 225 voltios. Ya, en este ejercicio nosotros tenemos, es un ejercicio del capítulo 14 y nos dan dos preguntas. ¿A qué se parece un inductor que no conduce corriente en el instante que se acciona el interruptor? Y la segunda dice, para cada circuito de la figura 14.37 determine IS y BL inmediatamente después de que el interruptor se cierre. Contestando a la primera pregunta, tenemos ¿a qué se parece un inductor que no conduce corriente en el instante que se acciona el interruptor? Bueno, este se parece a un circuito abierto. Y en la segunda pregunta tenemos para cada circuito de la figura, determine IS y BL. Entonces, en la primera figura tenemos IS como un circuito abierto, tenemos 40 de voltaje y de resistencia 25 ohms. Entonces, para calcular IS podemos calcular con la fórmula del voltaje general, donde tenemos IS es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje tenemos 40 voltios sobre la resistencia que nos da 25 ohms. Esto nos da un total de 1.6 amperios. En la siguiente figura tenemos como datos 60 voltios y 10 ohms. Entonces aplicamos la misma fórmula. 60 voltios, voltaje sobre resistencia, 60 voltios sobre los 6 ohms y nos da un total de 6 amperios. Y para BL sería igual a 60 voltios. Para la figura C tenemos la resistencia, el voltaje y IS, pero en esta figura no contamos con datos, entonces IS serían 0 amperios y BL sería igual a E. Y para la última figura tenemos los 90 voltios, dos resistencias, una de 15 ohms y una de 30, y para hacer este cálculo contamos con BL es igual a 10 voltios sobre los 3 ohms por los 90 voltios y esto nos da un total de 30 voltios. Y para calcular IS con la fórmula general, que sería voltaje sobre resistencia, voltaje los 30 voltios, que obtuvimos en BL sobre los 15 ohms y esto nos da un total de 2 amperios. Bueno, yo en esta ocasión les voy a explicar el ejercicio número 21 del capítulo 13 del libro de análisis de circuitos, el cual nos dice, determine la inductancia total para los circuitos de la figura 1337. Podemos observar la figura 1337, que tiene 5 circuitos, los cuales los vamos a resolver con los conceptos de circuitos en serie y paralelo y aprendidos anteriormente. Entonces procedemos a resolver el literal A, el cual observamos y vemos que tiene 3 inductancias, que están colocadas en serie. Entonces, para resolver este circuito, lo que hacemos es sumar esas 3 inductancias, ya que está en serie. Entonces vemos que es 10 más 5 henrios más 6 henrios. Esto nos da un total de 21 henrios. Como vemos es muy fácil y con esto ya tendríamos resuelto nuestro circuito A. Ahora procedemos a nuestro circuito B, en el cual observamos y vemos que este es un circuito que tiene 2 inductancias pero que están colocadas en paralelo. Entonces para esto ocupamos la fórmula de la inductancia con 2 inductancias, la cual nos dice que la fórmula es, entonces en esta tenemos que hacer 6 por 3, aquí hacemos 6 por 3 sobre 6 más 3,
que es la fórmula de la inductancia para circuitos en paralelo, cuando tenemos dos inductancias. Entonces, vemos que esto nos da 18 sobre 9. Entonces vemos que nos da 2 henrios. Con eso tendremos resuelto nuestro literal B. Vamos al literal C. Entonces, en el literal C observamos que tenemos tanto un circuito aquí en una parte en paralelo y esto está conectado a los 14 henrios en serie. Entonces, primeramente procedemos a resolver lo que está en paralelo, que sería los 18 henrios con los 9 henrios que están en paralelo. Entonces multiplicamos 18 por 9 y en el denominador sumamos 18 más 9. Esto nos da un total de 18 por 9 sobre 18 más 9. Esto nos da un total de 6 henrios. Pero esto sería la parte que está en paralelo. Entonces a esto, como observamos que está en serie con 14 henrios, le sumamos los 6 que obtuvimos más los 14 henrios que están en serie. Nos daría un total de 20 henrios. Listo, con esto tendríamos resuelto nuestro literal C del ejercicio. Ahora vamos a nuestro literal D. Vamos a nuestro literal D. Y vemos el literal D. De igual manera tenemos inductancias en serie e inductancias en paralelo. Entonces, primeramente resolvemos de los 4 henrios con los 2 henrios que se encuentran en serie. Entonces ya sabemos que para las inductancias que se encuentran en serie, la fórmula es sumar estas dos inductancias. Entonces sería 4 más 2. Nos da un total de 6 henrios. A estos 6 henrios podemos ver que se encuentran en paralelo con los 4 henrios. Entonces le procedemos a los 6 a sumar y a dividir, a multiplicar para obtener. Entonces serían los 6 henrios. Vamos a ver la parte. Entonces serían los 6 que obtuvimos. Y vemos que es 6 por 4 sobre 6 más 4. Esto podemos observar que nos da un total de 6 por 4, 24 y 6 más 4, 10 de 2.4 henrios. Listo. Pero también observamos que estamos en serie con esta de 1.6 henrios. Entonces, a estos 2.4 que obtuvimos le sumamos el 1.6 henrios que le tenemos en serie. Y con esto nos da un total de 4 henrios. Listo, con esto sí tendríamos resuelto lo que es el literal D de nuestro ejercicio. Y por último tenemos el literal E, que aunque parezca un poco difícil, es igual con los conceptos de inductancia en serie y paralelo que ya conocemos. Entonces, comenzamos resolviendo estos dos de aquí, que como podemos observar se encuentran en paralelo. Entonces, lo que hacemos es ocupar la fórmula para inductancias en paralelo. Entonces, nos da que 19 más 19 por 28.5, 19 por 28.5 sobre 19 más 28.5. Esto nos da un total de 11.4 henrios. Y entonces los 11.4 henrios podemos observar que se encuentran en paralelo con los 600 microhenrios, que esto transformándolo a milihenrios, bueno, en esta ocasión sería 11.4 milihenrios. Y aquí tenemos microhenrios, entonces los 600 milihenrios vendrían a ser equivalentes a 0.6 milihenrios, los microhenrios a milihenrios. Entonces ponemos los 11.4 más los 0.6 milihenrios que se encuentran en serie, y esto nos da un total de 12, serían 12 milihenrios. Y observamos por último que tenemos a estos 12 milihenrios en paralelo con los 6 milihenrios de acá. Entonces ocupamos la fórmula para las inductancias en paralelo. Entonces,
vemos que tenemos los 12 por 6 sobre 12 más 6. Y esto nos da un total de 4 henrios. Listo, con esto tendríamos resuelto nuestro literal E y con esto culminamos el ejercicio número 21 del libro. Buenas tardes, ingeniero. Como siguiente al ejercicio 13, para la figura 14.1. Nos dice que BL es igual a 40 E a la menos 2000 T voltios. Y la corriente de este estado estable es de 10 miliamperios. ¿Cuáles son los valores de E, la resistencia, y del inductor? Los datos. Entonces, saquemos la resistencia. La resistencia 40 voltios sobre 10 miliamperios, que nos da a 4K ohmios. Ya tenemos la resistencia, entonces tenemos que sacar la L, el inductor, que es el L. Tenemos también tenemos el tiempo. Nos dice que el tiempo es igual a 1 es a 1 sobre 2000, ¿verdad? Entonces, esto podemos hacerlo igual que 1 sobre 2000 es igual a la L, la L sobre la resistencia de 4000. Entonces, el inductor L es igual a 2H. Y con esto concluiríamos con el ejercicio. Muchas gracias.